honetatik. Donostiko udaletxeko lankidetza ataletik urtean zehar garatu dugun sistema errorea zikloaren barne, krisi ekonomiko, sozial, politiko eta ingurugirokoaren nondik norakoak jorratu ditugu. Baina batez ere, krisi sistemiko honi aurre egiteko dauden alternatibak izan ditugu aztergai. Hauen barne interesgarria iruditu zaigu cohousing deritzaion sistema, etxebizitza ulertzeko modu ezberdin bat planteatzen duelako. Eredu honen oinarri bezala, autogestioa, prozesu parte hartzaileak eta elkarrekiko laguntza daude besteak beste. Etxebizitzak iraunkorragoak izateaz gain, sistema honetan erlazio komunitarioek zentzu berri bat hartzen dute ere. Eta guzti honi buruz hitz egiteko, gaur Ricardo Aristizabal dugu hemen gurekin. Bera, kolektibo Kober elkarteko kidea da. Kolektibo hau profesional ezberdinek osatzen dute, eta etxebizitza gaiaren inguruan lan egiten dute, beti ere ikuspuntu korabolatzaile batetik abiatuta. Desde el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donosti, este año hemos desarrollado un ciclo anual llamado Error de Sistema hacia un modelo más justo, a través del que hemos tratado diversos aspectos de la crisis económica, social, política y medioambiental. Pero sobre todo nos hemos querido centrar en las alternativas que hay para hacer frente a esta crisis. Y es en este ámbito de las alternativas donde se sitúa esta conferencia que nos hablará sobre las viviendas colaborativas, o lo que es conocido también como cohousing. Un sistema que plantea una nueva forma de entender la vivienda y que se asienta sobre unos pilares fundamentales como son la autogestión, los procesos participativos, el apoyo mutuo y el ahorro energético, entre otros. Así, en las viviendas colaborativas, los lazos comunitarios cobran un nuevo sentido, además de ser también viviendas más sostenibles. Y para hablarnos de todo ello está hoy con nosotros Ricardo Aristizabal. Él es arquitecto, está especializado en medio ambiente y arquitectura bioclimática y es miembro del colectivo Kober. Este colectivo está formado por profesionales de distintas disciplinas y su objetivo es acompañar y apoyar a grupos que quieren emprender algún proyecto de vivienda colaborativa. Y antes de darle paso a Ricardo, quería recordaros que la próxima semana termina el ciclo de este año con una presentación de un libro que se llama Adiós Capitalismo, de Jordi García Llané, y nada, que será aquí mismo en el Museo San Telmo el 19 de diciembre a las 7:30. Y sin más, os dejo con Ricardo. Eskerrik asko. Gracias, Elena, y buenas tardes a todos y todas, y gracias por venir a estas charlas. Cuando Elena nos llamó para proponernos este tema enmarcado en estos temas de la crisis, a nosotros nos pareció muy oportuno porque creemos que claramente la vivienda colaborativa puede ser una alternativa en tiempos de crisis. La crisis económica y financiera, sobre todo en España, como todos sabemos, pues es una crisis inmobiliaria en muy buena parte. Lo que más se construye en ese momento son metros cuadrados de vivienda y, por lo tanto, consideramos que es necesario plantear alternativas a un modelo de vivienda que viene imperando en este país pues desde hace muchísimos años, un modelo que no ha variado en nada y que, aunque suene así de dramático, no ha hecho más que dejar cadáveres en el camino, unos cadáveres de hormigón y ladrillo y otros cadáveres de carne y hueso. El medio ambiente es el medio natural, el territorio es el más afectado por estos temas. Como vemos, el litoral, el Mediterráneo, cualquier parte del litoral español está plagado de urbanizaciones que no han hecho más que desnaturalizar el medio, artificializarlo, pavimentar zonas que hasta hace poco eran naturales y dejar un montón de cadáveres de ladrillo y hormigón, urbanizaciones sin terminar y un montón de cadáveres de carne y hueso. Se calcula que hay 3,5 millones de viviendas vacías en España y en los últimos años más de 200.000 desahucios,
que yo creo que es una muestra clara de lo insostenible de un sistema que venimos arrastrando por muchísimos años. Y entonces eso a nosotros nos hace plantear que hay que buscar alternativas a un sistema que en fin, se cae a cachos, y que haríamos mal en volver a caminar por ese camino una vez salgamos de esta situación en la que estamos ahora. Si la vivienda colaborativa es alternativa, lo juzgaréis vosotros con el tiempo. Al final de esta charla lo único que tendréis será un poco de conocimiento que os voy a ilustrar para los que no sepáis nada de ello. A los que sepáis, pues vamos a ver alguna cosilla más. Y yo lo que vengo a exponer es unas ciertas claves para entender esa vivienda, ¿no? Que no es algo común. Antes de continuar, yo me he planteado esto de la siguiente manera. Vamos a hacer una visión general de la vivienda colaborativa. Y como es muy aburrido hablar y hablar y hablar, me parece, bueno, al hacer esa parte, igual abrimos un turno de debate, de preguntas, en fin, de consideraciones, lo que queráis. Y si estáis animados, si hay tiempo y no os vais a ir al concierto, y pues vemos una segunda parte que es ejemplos de vivienda colaborativa de unos cuantos sitios, incluso sitios cercanos, que yo creo que los ejemplos también tienen una ventaja, es que ilustran bastante bien lo que he venido a contar. Y las flechas estas. Vale, como decía Elena, bueno, se conoce, tiene estos nombres, se conoce como estos nombres, y yo sobre todo con esto quiero ilustrar que esto no es ni un salto a un vacío, ni un salto al vacío, ni algo que nos hemos inventado una panda de iluminados, sino que esto es un modelo que está contrastado ya en muchos sitios. Y entonces por ahí también quiero pasar un poco, porque bueno, como definiciones, se conoce muy bien como cohousing, ya que este modelo proviene principalmente de Inglaterra y de los países nórdicos, donde ha tenido una gran penetración. Son países anglosajones, se conoce con la palabra cohousing. En castellano se conoce también como covivienda, y nosotros le hemos querido llamar vivienda colaborativa porque nos parece que le define muchísimo mejor al modelo. Hay también algunos textos que le llaman ecoaldeas. Luego veremos por qué hay un ejemplo de ecoaldeas. Tiene que cumplir unas características adicionales, un cohousing, para considerarse ecoaldea. Este modelo tiene antecedentes, como os decía, los primeros instrumentos para desarrollar estas viviendas tienen más de 150 años, se generaron en Inglaterra y luego pasaron a los países nórdicos, que es donde tiene muchísima penetración. En Dinamarca, sobre todo, donde la primera cooperativa específica de viviendas es de 1911. El modelo bajo el que se ha venido a desarrollar este tipo de viviendas en aquellos países se denomina Andel. Modelo Andel. De hecho, también hay literatura donde a estos conjuntos de viviendas se les conoce como viviendas Andel, conjunto de viviendas Andel o algo así. Digo esto por entrar un poco en contexto, por si lo veis publicado, que sepáis de que se está hablando más o menos de lo mismo. En Dinamarca, que es donde tuvo mucha penetración, bueno, el siglo pasado, toda la primera mitad del siglo pasado fue lenta hasta que nos aceleramos en todas las sociedades. En el último cuarto del siglo pasado, en 1975 había 20.000 viviendas Andel en Dinamarca, y en los últimos 25 años se multiplicó por 5, convirtiéndose en un modelo plenamente establecido en aquel país, y que está perfectamente probado que es un modelo viable. Se calcula que en Dinamarca hay unas 125.000 viviendas bajo el modelo Andel, o sea, viviendas colaborativas a día de hoy. Hablo un poquito del modelo Andel, no hay que profundizar mucho porque hay mucha literatura del modelo Andel, pero sí es interesante por lo menos saber en qué consiste el modelo Andel, porque lo que estamos haciendo en España se desprende directamente del modelo Andel. Es una repetición adaptado a nuestra legislación, pero es más o menos lo mismo. El modelo Andel es un modelo privado de viviendas, pero tiene una regla de oro. Es un modelo que no se puede transformar en viviendas tradicionales. Las viviendas que se hacen por el modelo Andel tienen que seguir siendo Andel, porque esa es la clave, que ha habido casos de viviendas que se inician en el modelo cooperativo
y luego se aburren de ser cooperativa y se terminan convirtiendo en viviendas tradicionales sometidas al mercado especulativo. Y esta es una primera regla. Queremos que esto se haga en un mercado no especulativo, que es una de las claves del modelo Andel. En España se han hecho conjuntos bajo este modelo. Hay una asociación en Cataluña que es Sastre Civic que trabaja con este modelo. Hay documentos donde ellos lo van a explicar mucho mejor, pero básicamente es un modelo basado en un sistema cooperativo en el que la gente se apunta a una cooperativa y la cooperativa es la que es dueña del inmueble o del terreno donde se va a edificar o a rehabilitar las viviendas que van a ser colaborativas. Por lo tanto, los propietarios no son cada persona que lo usa, sino que los usuarios son socios de la cooperativa y la cooperativa cede el uso de esos espacios. Esto que puede asustar un poco, aquí en el País Vasco se han hecho cantidades de conjuntos de viviendas en derecho de superficie, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Que es una alternativa, llamémoslo así, que además se ha derivado de esos modelos nórdicos. Entonces, ¿qué es en definitiva una vivienda colaborativa con un modelo nuevo y tal? Es una nueva forma o una fórmula diferente para acceder a la vivienda, para gestionar su desarrollo y para usar durante la vida útil esa vivienda. Vamos a ver en qué se diferencia cada uno de esos pasos de la composición de una vivienda. ¿Por qué es diferente el acceso? Ya lo estaba contando, porque se trata de un acceso diferente, se trata de una forma diferente de propiedad. Se constituye una cooperativa entre los socios que van a ser usuarios de esas viviendas, pondrán la cuota que se pongan de acuerdo para abordar el proyecto y la cooperativa cede en derecho de uso cada una de las viviendas que compongan el conjunto de viviendas, con un modo que puede ser como alquiler, digamos, llamémoslo así, que es un abono que hay que pagar porque ese conjunto de viviendas tendrá constituida pues una hipoteca para comprar el terreno o el inmueble y eso hay que pagarlo. Entonces la gente tendrá que seguir abonando un dinero por ese derecho de superficie para seguir pagando el monto total de la operación que suponga hacer un tipo de viviendas de estas. Existe legislación que ampara en España, la ley de cooperativas y la ley de cooperativas de Euskadi ampara perfectamente este modelo de cooperativas en cesión de uso para vivir en estas viviendas. Luego lo podemos ver si queréis profundizar en la parte legal. Pero entonces, es diferente el acceso a la vivienda porque se trata de una cooperativa dueña del inmueble o del terreno donde se va a construir y un derecho de uso a los socios. Este derecho de uso es ilimitado, es vendible, es heredable, es traspasable, etc. O sea, todas las figuras legales que haya en el derecho comercial se pueden seguir aplicando a ese derecho de uso. Lo que pasa es que tiene una condición adicional y es que la comunidad de propietarios o de usuarios de ese conjunto se va a dotar de unos instrumentos, además de la ley, tienen que hacer un reglamento en el que se regule cuándo se puede vender una propiedad de estas, quién puede venir a vivir en la propiedad que vende alguien, porque, bueno, luego iremos profundizando, que tiene su intríngulis la historia, pero como título de propiedad es un título de propiedad real. La gente es dueño de algo que puede heredar, traspasar, vender en todas las fórmulas que digo. Las limitaciones son las limitaciones del derecho, o sea, una comunidad se puede autorregular como quiera, pero no puede traspasar las líneas del derecho. Eso, bueno, hay legislación y hay apoyo para ese tema. ¿Por qué es diferente la gestión de la vivienda? Como bien decía Elena en la introducción, se trata de proyectos en los que la toma de decisiones desde el inicio recae en las personas que van a vivir. Todo. Bueno, pueden decidir todo cuanto quieran, también pueden delegar ciertas decisiones, pero pueden decidir todo cuanto quieran. Por lo tanto, son unas viviendas en las que los covivientes, mediante un proceso participativo y toma de decisiones democráticas, van a decidir todo lo que va a ser su vida a partir de ese momento, desde entrar a vivir en ese conjunto
las personas con quienes quieren vivir, hasta los detalles más pequeños de cualquier edificación, todo lo que os imaginéis. Hasta ahora, para comprar una vivienda, pues nos acercamos a una inmobiliaria, bien sea para alquilar o para vender, elegimos lo que nos viene, de lo que tienen, elegimos lo que nos viene bien en precio y en metros, pero no elegimos nada más, no elegimos con quién vamos a vivir, no elegimos quiénes son mis vecinos de portal, no elegimos tampoco los materiales que componen ese edificio, tenemos que comprar lo que hay. Los sistemas constructivos, pues es que las instalaciones, los suministros, no elegimos nada, vivimos en lo que hay hecho. La intención de esto es que podamos decidir sobre todo lo que compone mi vivienda, lo voy a decidir yo y los otros con los que, perdón. Al decidir sobre todo, entiendo que pues hay una diferencia enorme con lo que tenemos hoy en el mercado inmobiliario. Y luego, en cuanto a la forma de habitar una vivienda de estas, a ver, quiero advertir que cada comunidad va a poder tomar una serie de decisiones muy importantes sobre todo, ¿no? Pero nosotros, para que esto sea una verdadera alternativa a la crisis, creemos que se debe habitar unas viviendas diferentes, ¿no? Que no vale hacer un cohousing de 20 viviendas de 300 metros, pues digamos que eso ni es sostenible, no es muy viable económicamente en este momento y creemos que entonces hay que tomar ciertas decisiones desde el principio en la forma también de la vivienda. Se trata de desarrollar viviendas donde se favorezca la vecindad, donde volvamos a vivir en vecindad, que es lo que se ha perdido. Hoy vivimos en un portal en el que si mejor no me encuentro con mis vecinos, entro por una puerta aparte, si veo que alguien va a coger el ascensor, prefiero salir pitando y subir por la escalera, no sé qué, bueno, pues todas estas cosas que nos pasan a todos en los portales donde vivimos, lo que queremos es volver a generar pues, un sentido de comunidad, de volver a generar vecindad. Eso es complicado, pero es que es una forma diferente de vivir. Ya veremos por qué todo esto, profundizando, tiene su sentido. Sobre todo porque son viviendas donde se puede recibir apoyo mutuo, dar y recibir apoyo de los vecinos, que es lo que nos falta en la sociedad que vivimos actualmente. Lo que pasa es que eso puede tener un precio, ¿no? Que hay que ceder algo a cambio o sea, se trata de que en las viviendas haya unos espacios comunes para hacer esa vida en comunidad y que los espacios de circulación, la escalera, el ascensor, el rellano, el portal, sean espacios grandes, mucho más grandes, donde pueda haber vida común. A cambio de eso, claro, no podemos hacer unos conjuntos de viviendas con unos espacios enormes, espacios comunes, teniendo las mismas viviendas que tenemos ahora. Sobre todo por un sentido que lo voy a explicar a continuación, y es porque yo creo que nuestras viviendas tienen cantidades de metros innecesarios, que los hemos pagado a precio de oro y que los llevamos cargados en la hipoteca que vamos a pagar a un montón de años. Entonces, os explico por qué sería interesante cambiar el modo de vida. He traído un plano de una vivienda pues que os aseguro que es un modelo perdón, muy típico de vivienda. Una vivienda en que por aquí estaría la escalera, el ascensor, se entra a un vestíbulo, cocina a un lado, salón al fondo, un pequeño pasillo, 3 dormitorios, un baño en el pasillo y otro baño unido al otro dormitorio. Esta vivienda pues puede tener más o menos metros, pero se parece a muchísimas viviendas que tenemos hoy en día. Entonces vamos a destripar un poco esta vivienda para entender dónde están los metros que se pierden y que los estamos pagando carísimos, para saber que podemos vivir de otra manera, de una forma mucho más eficiente. Esto es una vivienda más o menos, bueno, tradicional. Hay viviendas de 2 dormitorios, pero que tendrían un esquema parecido, con un salón grande, una cocina, 3 o 2 dormitorios, y la ocupan. La familia media hoy es una familia de 4 personas, una pareja de padres y un par de hijos. Pero conocemos también viviendas de estas que las habitan una pareja sola, una pareja sin hijos, o con un solo hijo, una familia monoparental, etc. O sea, que hay un montón de personas que viven en este mismo tipo de vivienda, aunque sus condiciones sean muy diferentes.
en esta vivienda entramos y tenemos pues un salón donde hay un sofá, una zona de relax y un comedor. Un comedor que ocupa unos cuantos metros cuadrados, pero que es un comedor que lo usamos una vez al mes, cuando vienen los amigos, viene la familia, ese día que nos toca hacer la comida juntos, una sola vez al mes. Y tenemos un comedor que ocupa pues 7-8 metros cuadrados, vamos a poner, de este salón. 7-8 metros cuadrados que nos han costado a 3, 4, aquí que lo sabéis bien, que tenéis el metro cuadrado más caro del país, no sé cuánto cuesta un metro cuadrado aquí, pero 3, 4, 5.000 euros. 7-8 metros a 3 o 5.000 euros, pues estamos hablando entre 21 y 30 y tantos mil euros que hemos pagado, que lo llevamos en la hipoteca, para un comedor que utilizamos una vez al mes. Sobre todo que en la cocina cabe otro comedor, que ese sí que lo utilizamos un montón todos los días, 3 veces al día, comemos, desayunamos y además es donde mejor pasamos. Todo el mundo llega a casa y llega a la cocina, pone las cosas en el comedor de la cocina y ese es el comedor que utilizamos. Y el otro para una vez al mes. Y lo mismo pasaría con los dormitorios. Tenemos un dormitorio. Si ocupamos 2, tenemos siempre uno que está la cama siempre hecha, de vez en cuando entramos ahí, muchas veces tiene hasta la puerta cerrada para no consumir calefacción, y es el dormitorio que es para la abuela, que viene una vez al año, para la prima del pueblo, para no sé quién, en este caso 10 metros, al mismo precio que antes, otros 30 o 40.000 euros que hemos pagado, que lo llevamos en la hipoteca, para utilizar un dormitorio una vez al año. Y lo mismo diríamos de otra serie de metros. Claro, una vivienda de estas, para tener estos 3 dormitorios, pues tiene que tener unos metros de pasillo, más el vestíbulo, más no sé qué. Entonces, bueno, creemos que destripando una vivienda de estas, hay muchísimos metros inútiles en las viviendas, que no nos costaría nada desprendernos de ellos para sumarlos a unos espacios comunes viviendo de otra forma. Pero también, vamos por ejemplo a la... No avanza. Bueno, por ejemplo, centrémonos en la cocina, que también tiene algún análisis que hacer. Una lavadora, digamos que esta vivienda está en un portal de 4 plantas, 2 viviendas por planta, hay 8 viviendas, 10 o lo que sea. Pues hay 8 o 10 viviendas con 8 o 10 cocinas, con 8 o 10 frigoríficos, 8 o 10 lavadoras, lavavajillas, Además habrá 8 taladros o 10 taladros, 8 cajas de herramientas, no sé, en nuestros portales hay un montón de cosas multiplicadas por el número de viviendas, 10 conexiones a internet, porque cada uno tiene su conexión a internet. Un montón de cosas que son perfectamente compartibles en una vivienda, porque nos hemos acostumbrado a que todo es mío, yo quiero todo para mí, todo tenerlo comprado, entonces disfrutamos de la propiedad pero no del uso. Porque total, para que he comprado un comedor que me ha costado un dineral, un montón de metros cuadrados, o un taladro y lo uso una vez al año, una vez al mes, es mío, pero realmente no sabemos para qué, ¿vale? Entonces, ese es un análisis de una vivienda tradicional, de cómo estamos metiendo metros cuadrados innecesarios e inútiles y bienes y servicios que también son inútiles que los podríamos tener compartidos. Yo creo que un análisis de estos es el que hay que empezar a hacer para ver qué otro modelo es posible y que no es una locura y que tiene un sustento en lo económico, en la eficiencia. Perdón, es que no pasa el... Ah, vale. Bien, nada, yo sigo contando. Antes ha salido un icono de como que se hubieran cortado la red, algo así, y entonces ahora... Vale, perfecto. Perdona, gracias. Bien, entonces, pues lo que hemos visto, ¿no? ¿En qué se diferencia una vivienda tradicional de una vivienda colaborativa? Pues que podemos hacer, sobre todo, una vivienda mucho más racional y mucho más eficiente. Si conseguimos cambiar un poco esa visión de que no tenemos que vivir todos en este tipo de viviendas, que hay otras formas de vida, que todos esos metros cuadrados inútiles los podemos llevar a unos espacios comunes que decidiremos entre todos en aquel proceso democrático y de decisión. Vamos a decidir entre todos que a mí me vale con una sala pequeñita en mi vivienda, en mi espacio de uso privado, me vale un salón pequeñito para hacer unas horas al día, pero que me vendría mejor tener, en lugar de una tele, por más grande que sea, puedo tener una sala de cine
con todos mis vecinos y compartir otra serie de cosas y mejorar, incluso mejorar en calidad lo que tenemos, que es mío, pero lo tenemos en pequeño, podríamos tenerlo de todos, usándolo entre todos, y más grande y mejor y de mejor calidad. Sobre todo que lo de la calidad es muy importante para que los vecinos se sientan identificados con el espacio que van a habitar. Es importante que tenga otras calidades. Claro, yo estoy cediendo aquello que es mío, todos mis metros los estoy cediendo a un espacio común, me tengo que sentir identificado con ese espacio común, que yo vaya a una sala o a un comedor o a un sitio donde también sienta que es parte mía, ¿no? Que eso es importante. Entonces, todo eso lo vamos a poder decidir en una vivienda colaborativa, racionalizando muchísimo mejor los metros cuadrados que vamos a pagar, el espacio y el uso, ¿vale? Pero hay muchas más ventajas en una vivienda colaborativa. Como personas, crecemos y nos desarrollamos en permanente interdependencia con los demás, con todos los que nos rodean, algunas veces hasta inconscientemente. Sobre todo que en muchas etapas de nuestra vida, sobre todo cuando son de niños, se necesita muchísimo cuidado, pero de mayores también. Pero a quien no se ha roto una pierna o ha tenido un momento de incapacidad temporal por una enfermedad, por cualquier cosa, en momentos en que estamos completamente incapacitados y necesitamos ayuda. Pues es que las viviendas colaborativas es un modelo ideal para compartir cuidados. Nosotros proponemos viviendas colaborativas intergeneracionales, que luego explicaremos por qué, nos parecen mucho más enriquecedoras, pero hay muchísimas viviendas que han surgido, muchas viviendas colaborativas que han surgido de las necesidades particulares de personas, de una madre soltera, por ejemplo, que se ve en grandísimos líos para conciliar su vida familiar con la vida profesional. En cualquier momento necesita salir a hacer algo de su trabajo, de su vida, ocio, lo que sea, y no tiene con quién dejar una criatura. En una vivienda colaborativa puedes contar con los otros vecinos para yo te apoyo en unas cosas, una familia mayor, una pareja mayor o algo así que necesitan ciertos niveles de apoyo, te pueden cuidar un hijo un día. Parejas jóvenes se pueden alternar, nos cuidamos un día unos a otros, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un modelo perfecto para compartir cuidados que no pasa en nuestras viviendas de hoy. Somos muy individualistas y no conocemos a veces ni a nuestros vecinos de portal. La diferencia es que aquí hemos decidido con quién vamos a vivir, por lo tanto le vamos a dejar en plena confianza a un hijo nuestro, o las personas mayores se van a sentir acompañadas porque ya de antemano han decidido con quién quieren vivir. Y también son viviendas que, si se dotan de los espacios adecuados, pueden convertirse también en un centro de trabajo. Hoy en día que hasta las administraciones públicas están admitiendo el teletrabajo como parte de la jornada laboral, imaginaros vivir en una casa donde que no tienes que trabajar en tu propia vivienda, que eso es incómodo. Yo a veces trabajo en mi vivienda como autónomo y no cambio de aire durante todo el día. Yo sería feliz teniendo un local en la planta baja de mi portal, compartido con todos los otros vecinos, con internet, con unas mesas, no sé qué, donde yo pudiera hacer las horas de mi jornada laboral que hago en casa, porque no tengo otro motivo. Y claro, yo tengo una hija pequeña, estaría muy bien que cuando yo esté allí trabajando mi hija llegue allí porque le tengo que cuidar un rato, porque mi pareja está en otro sitio, en fin, todas estas cosas que son situaciones cotidianas que nos rompen dinámicas por la forma como que vivimos, serían perfectos en una vivienda colaborativa que se dote de los espacios adecuados, como ya digo, para conciliar mejor la vida laboral con la familiar y tener cuidados, corresponsabilizarnos, que es lo que se necesita hoy en día. Sobre todo que compartir, a veces no compartimos mucho más allá, compartir también bienes inmateriales, el conocimiento, pero también la culinaria. Aquí, como somos de cocinillas todos, que nos encanta el choco. Una macho de toda la vida que cocina delicioso, vive con nosotros en nuestra vivienda colaborativa. Una pareja joven que apenas ha salido del nido hace poco y no tiene ni idea de hacer un huevo frito, se junta con la macho, se ayudan a cocinar, se aprende. Todo este tipo de conocimientos que tienen unas dificultades hoy en día en familias mucho más limitadas, familias mucho más comprimidas, se nos abriría un mundo de oportunidades para realmente aprender, compartir conocimientos, establecer sinergias laborales que son tan importantes. Y otro tema que nos parece muy importante, y es, como os decía al principio, vamos a una inmobiliaria y tenemos que comprar lo que hay.
No sabemos si esa vivienda ha sido construida con materiales naturales o si tiene todos los derivados del petróleo en los aislamientos, en las paredes, en los acabados, en las pinturas, no sé qué. Como vecindario intencional, que es una vivienda colaborativa, vamos a poder tomar todas las decisiones que queramos sobre la calidad de nuestra vivienda, de nuestro edificio. Que sea un edificio, nosotros proponemos que sean viviendas sanas. Son sanas en la medida en que tienen materiales sanos, pero que además, al saber que estamos viviendo con quienes estamos viviendo y que no nos estamos metiendo en una hipoteca como nos estamos metiendo ahora, porque también la parte económica la voy a explicar luego, y es que pretendemos que sean viviendas mucho más asequibles, son viviendas sanas física y emocionalmente para vivir en ellas. Claro que para eso hay que tomar una serie de decisiones bien acompañadas de qué es lo que queremos hacer con nuestra casa para que sea una vivienda realmente sostenible. Nosotros creemos que la utilización racional de los recursos naturales, no ocupar más suelo del necesario, que es lo que está pasando ahora, como explicaba al principio, decidir sobre las instalaciones que vamos a tener, cuánta instalación de calefacción vamos a tener, si va a ser de derivados del petróleo, vamos a meter biomasa, si los materiales son ecológicos, si los suministros energéticos van a ser los que deseamos para no depender de cosas que nos tienen completamente casi indefensos en hoy. Si además utilizamos todas estas herramientas de bioconstrucción, es lo que os decía al principio, son condiciones necesarias para hacer una ecoaldea, que es una edificación ya muchísimo más natural, que llega a unos parámetros de sostenibilidad máximos, y entonces ahí es cuando se encuentra el término este de ecoaldea que veíamos al principio, porque cumple todos esos parámetros de sostenibilidad. Bueno, hasta aquí creo que vamos muy bien. Y entonces todo el mundo se estará preguntando, ¿y esto es fácil? ¿Qué hace falta para poder llegar a este modelo? Hasta aquí hemos visto que es un modelo bastante diferente, me imagino que opinaréis lo mismo, es un modelo bastante diferente a lo que tenemos ahora. Y por lo general surge una pregunta, ¿todas estas diferencias de modelos son fáciles de asumir? Yo voy a ser sincero, no es fácil de asumir. Esto tiene muchísimas dificultades. No son fáciles de asumir, pero ya vemos como tampoco se trata de ninguna locura. O sea, que lo que os estoy contando creo que se entiende perfectamente los metros que perdemos, tomar decisiones compartidas no tiene ningún problema, etc. Y surge también otra pregunta y es, qué raro, no nos parecemos en nada a los nórdicos, en eso podemos estar de acuerdo, somos más mediterráneos, latinos, lo que sea, no nos parecemos nada a los nórdicos. Qué raro que todas las viviendas de cohousing de éxito son en los países del norte, en Norteamérica, en Canadá y en los países nórdicos. ¿Somos diferentes culturalmente? Pues sí, pero tanto como que no podamos asumir esto, creemos que no. Es verdad que hace falta un cambio cultural, no es nada fácil. Un cambio cultural pues no es una cosa que se consigue de la noche a la mañana, pero en nuestro medio hay muchísimos ejemplos de vida colaborativa. Lo que pasa es que nosotros estamos pillados por otro sistema muy perverso, que lo explicaba al principio, el sistema inmobiliario y otras cosas, pero tenemos muchísimos ejemplos de vida colaborativa que no son así tan explícitos, pero que el cambio cultural no es tan radical. Ahora, es verdad que hay que hacer un poco de este análisis que os he contado, poner en entredicho todo lo que vemos como tan normal, ese modelo de vivienda que estamos habitando, pues nadie lo ha puesto en entredicho, pero hay que ponerlo en entredicho. Estamos en una situación, estos 200.000 desahucios no son porque se aparecieron por allí, nos hemos metido en un sistema económico y financiero que es perverso, que está dejando toda esta gente en la calle. Hemos hecho mal las cuentas, no las han hecho mal, no las han contado mal, nos han engañado y lo que sea, pero no podemos volver a tropezar con la misma piedra. Esta, como decía Elena, la crisis es económica, pero también es social y es medioambiental. Es social porque lo contaba yo, o sea, preferimos evitar a los vecinos y no hacer vida de vecindario. Preferimos ser muy individuales, todo para mí, todos esos metros cuadrados que los he pagado carísimos los quiero para mí en lugar de compartir. Entonces, yo creo que una vez nos reconozcamos solidarios, que la mayoría somos solidarios, será más fácil empezar con ese cambio cultural. Ya veremos que tampoco es tan difícil esto que estoy contando, cambiar ese modo de vida.
yo creo que una vez aprendamos a contraponer las ventajas de estos procesos colaborativos frente a todas las soluciones individuales que nos vende el mercado, somos individualistas porque así nos ha vendido esta sociedad económica que tenemos, pero una vez aprendamos a ver todas las ventajas que tiene compartir y hacer estos procesos colaborativos, creo que sería mucho más fácil dar ese salto cultural para asumir mejor este modelo. Uno de los graves problemas que me imagino que a todos estará rondando la cabeza es la preocupación por ese proceso democrático y de toma de decisiones que vamos a hacer desde el principio. Todos me imagino que habremos estado en una reunión de vecinos de un portal de 8 o 10 y nos terminamos pegando por el color del nombre de los buzones o por si hay que arreglar una lámpara fundida. Pues encima como para tomar decisiones del calado de definir mi vivienda, los materiales, no sé qué. Claro, es verdad, eso tampoco es fácil. Pero hay muchísimas herramientas sociales y legales que nos permiten abordar este proceso más naturalmente. Sobre todo, que hay que aprender a entender que los conflictos interpersonales forman parte de nuestra naturaleza humana. O sea, todos tenemos conflictos, pues que los tenemos con nuestra pareja, con los amigos, con no sé qué, pues son conflictos, pero que tienen arreglo. Si nos dotamos de herramientas adecuadas, de un acompañamiento adecuado, que para eso hay técnicas sociales, hay profesionales dedicados a esto, probablemente el proceso sea mucho más fácil. Y sobre todo, que estos proyectos, así como hablaba de que hay legislación que lo ampara, estos proyectos se tienen que dotar de una autorregulación. O sea, hay una ley, pero también los proyectos tienen que tener, yo qué quiero, qué quiere mi vecino, qué quiere el otro. Todos los que vamos a vivir aquí queremos algo. Lo ponemos en común y dotamos de unas reglas de autorregulación. Cada conjunto de estos se nota de unas reglas en las que vamos a decidir lo que queremos ser. ¿Qué es un motivo para que te expulsen? ¿Qué es un motivo para llamarte la atención? ¿Qué es un motivo para no poder convivir contigo? Etcétera, etcétera. Muchísimas cosas de autorregulación son posibles, la legislación las ampara, por lo tanto, hay herramientas de las que nos podemos dotar para no tener ese miedo, que no se convierta en un salto al vacío abordar un proyecto de estos, porque hay herramientas, como decía, tanto legales como sociales, para abordar esos conflictos interpersonales. En conclusión, por terminar esta primera parte, si volvemos a la pregunta inicial de si la vivienda colaborativa es una alternativa para tiempos de crisis, bueno, nosotros creemos claramente que sí, que es una alternativa. Resumiendo, es un modelo participativo y democrático, algo que estamos demandando todos los ciudadanos hoy en día, que seamos más tenidos en cuenta en las decisiones más importantes que tenemos. Una vivienda es de lo más importante que hacemos en nuestra vida y nadie nos tiene en cuenta. Compramos lo que hay por ahí o lo que nos toca, pero si un proceso de esto es participativo y democrático y vamos a decidir por la racionalización de los espacios de la vivienda, yo creo que es algo muy bueno. Racionalizar los recursos en una sociedad despilfarradora como la que estamos viviendo es una clara alternativa a la crisis medioambiental, económica que estamos viviendo. Todas estas ventajas sociales que hemos visto, facilitar los cuidados de las personas, la conciliación de la vida laboral y familiar, ¿cómo no va a ser bueno eso? Si nos estamos quejando, toda la gente que trabajamos hoy en día tenemos problemas de conciliación, ¿cómo no va a ser bueno poderlo conciliar? Como es, en la medida en que lo decidamos, es sostenible ambientalmente, estamos en una crisis medioambiental. ¿Cómo no va a ser bueno poder decidir ahora que queremos cambiar ese modelo de construcción altamente contaminante? Es legal, hay leyes que nos amparan para abordar un proceso de estos y es económicamente viable en la medida en que racionalicemos el uso del espacio, nos quitemos esa hipoteca de todos esos metros inútiles que tenemos en nuestras viviendas y entremos en un sistema cooperativo a través de otro modo de financiación, etcétera, etcétera, pues yo es que lo veo perfectamente razonable como una alternativa. Solamente tengo una puntualización, es que para nosotros que estamos metidos en esto, entendemos que no es solamente una alternativa para tiempos de crisis, creemos que es una alternativa real para recorrer mucho tiempo. Estos 100 y pico de años que llevan recorriendo en los países nórdicos no son años de crisis, ha habido momentos buenos y malos y se siguen haciendo viviendas colaborativas en medio de crisis y en medio de bonanza económica, o sea que bueno,
Yo con esto termino. Abrimos, si queréis, un rato de debate, que era lo que os proponía, y si estáis animados, luego seguimos viendo los ejemplos de vivienda colaborativa. Bueno, preguntas fáciles, por favor, que no todo es... Se revela. ¿Queréis alguien más o comentamos esto? Es como... pues mira qué bien. Y entonces es... mierda, esto ahora... No, pues que... esto corta mucho el rollo, ¿eh? No, es que me pierdo ya, ¿no? Con las intervenciones. No, pero era un poco el plantear... Bueno, eso, que es una actitud política, digamos, de alguna manera. Y nada, me va a dejar ahí porque me he perdido, la verdad. A ver, yo comento. Efectivamente, en cuanto a lo de la gente mayor, pues sí, hay muchos cohousing, para que los que se están moviendo ahora, hay una mayoría que son de gente mayor. Es verdad que es una alternativa clara para un momento de tu vida en el que necesitas, si has tenido hijos ya se han marchado, ya estás solo, en pareja, o solo enviudado, o lo que sea, o nunca te has casado y llegas a una edad en que has perdido los amigos, en fin, etc. Es verdad. Hay muchos casos de cohousing para mayores. Lo que pasa es que, como explicaba yo en la presentación, nosotros queremos promover cohousing intergeneracionales porque nos parece mucho más rico. Hemos perdido la sociedad, la crisis social que tenemos en parte está derivada
de olvidar a nuestros mayores. Los jóvenes hemos olvidado a los mayores o los hemos apartado como si ya no valieran para nada. Y eso es lo que nos hemos perdido. El aprendizaje que ha perdido la sociedad de la gente mayor es valiosísimo. En las sociedades tribales funciona muchísimo mejor. Los ancianos son el centro de la comunidad, porque son los que transmiten el conocimiento, los que han vivido realmente una vida llena de cosas que les han pasado y lo transmiten muchísimo mejor. Entonces, lo que nosotros estamos perdiendo en esta sociedad es perdernos a nuestros mayores, les hemos apartado. Por lo tanto, yo creo que una comunidad intergeneracional es mucho más rica, muchísimo, con diferencia. Pero también los casos que explicaba, unas personas, unos abuelos que ya no trabajan, que están jubilados, pero que son perfectamente hábiles para todo, te pueden cuidar a tu hijo en un momento en que tienes que hacer otras actividades. Las familias cada vez estamos más solas. Yo tengo una sola hija, pues que mi hija no tiene primos, porque somos hijos únicos. Entonces, cada vez las familias nos vamos haciendo más pequeñas y tenemos menos red de apoyo. Por lo tanto, yo creo que la gran ventaja que esto puede suponer es crear una nueva red de apoyo. De todos los apoyos que se van perdiendo, se crea una nueva red de apoyo. Es cierto que esto tiene muchas dificultades y probablemente en este momento van a surgir muchos cohousing de mayores, porque es como es más fácil para ellos llegar a esto. Pero nosotros realmente promovemos que sean intergeneracionales por todas estas cosas que digo. O sea, creo que es mucho más rico y creo que es mucho más real, como la vida misma, como la sociedad. Está compuesta de gente mayor, de niños, de jóvenes, de tal. O sea, que me parece que seguir viviendo segmentados no es una buena solución, ¿no? Eso con respecto a lo de mayor. En cuanto a la pregunta del alquiler, efectivamente, si queréis que lo veamos, vamos a ver un modelo de cohousing en el que, si la comunidad así lo decide, puede crear unas viviendas o unas unidades que vayan en alquiler. Unas son en propiedad y otras pueden ser en alquiler. Porque probablemente el plan de viabilidad, el plan de negocio que hay que hacer para cualquier proyecto de estos permita que dentro de todos los espacios construidos, construir un par de apartamentos para ser alquilados es muy fácil, dentro del conjunto general. Las hay. Y claro, en ese sentido son muy positivos, que haya... Para que pueda haber intergeneracionalidad en un cohousing, pues es verdad que probablemente una persona que quiere volar del nido familiar no tiene medios para meterse en una hipoteca y tenga que vivir así, ¿vale? Entonces los hay y sería un buen ejemplo y sería una herramienta potentísima para que realmente sea intergeneracional, ¿no? Que haya viviendas en alquiler. Ahora, ligando esto con la siguiente pregunta del que hacías tú, es verdad que aquí hay que asumir unos gastos. Esto no cae del cielo, hay que comprar un terreno, hay que comprar un edificio para rehabilitar, hay que construir, etcétera. Lo que sea, tiene unos gastos. Pero yo lo derivo de la explicación esta que hacía de la vivienda. Podemos comprar una vivienda de 90 o de 100 metros llena de metros cuadrados inutilizados, o podemos comprar una vivienda de 50 metros que cumpla nuestras necesidades básicas y nuestra individualidad, y el resto de esos metros que comprábamos para inutilizarlos, todos los 20 que vamos a vivir, cada uno se quita 15 metros, 20 que son inútiles y los juntamos en espacios comunes. Eso es mucho más llevadero a nivel económico, porque si tú lo haces en sistema cooperativo, eso tiene mucho que ver, es verdad, con el sistema económico, es verdad, nosotros hemos visitado la banca ética para ver este tipo de proyectos. La banca ética reconoce que ellos no son hermanitas de la caridad, van a un sistema económico y financiero que se parece muchísimo al que hay ahora. Lo que pasa es que estos proyectos los van a mirar con otros ojos, los van a puntuar de otra manera, porque son proyectos mucho más sostenibles, son alternativos, etcétera, etcétera. La banca ética no financia la vivienda que veíamos en ese plano de un proyecto inmobiliario especulativo, no la financia, en cambio esto sí lo financia. No sé si llegarán a tener condiciones mejores, pero probablemente estás metido en un sistema hipotecario diferente a esto, sobre todo que en la cooperativa hay otros resortes para que todos los socios covivientes puedan vivir en otro equilibrio diferente. Eso es lo que te puedo contar hasta ahora que sabemos del sistema, pero efectivamente te tienes que meter en unos gastos en los que hay que tener dinero para entrar, claro, no es gratis, no cae del cielo. Ahora también vamos a ver un caso de un edificio de cohousing a medias público y privado, porque era una rehabilitación de una zona deprimida de una ciudad y entonces entró el consorcio de vivienda
específicamente en Toronto, apoyaron el proyecto. Por lo tanto, seguramente que va a haber alternativas a la financiación, en fin, a que esto entre en otro modelo económico. Lo importante en la racionalización del gasto y el costo económico, hay muchísimas ventajas. Y luego, bueno, te podría contar que si tú haces un proyecto a través de cooperativa, puedes tener otro funcionamiento con el gestor inmobiliario, con el contratista, etcétera, etcétera, en el que los gastos finales que tú se lo estás pagando a un especulador, los vas a revertir en tu comunidad. Por lo tanto, te vas a ahorrar una serie de gastos que se van en ganancias empresariales a revertir en la comunidad. Entonces, bueno, pues, ¿qué más queréis? A los vecinos o… sí. Bueno, eso no es fácil, ya lo he contado, yo lo he confesado que esto no era fácil. El proyecto que tenemos nosotros, nuestro colectivo está gestionando un proyecto de estos que está empezando a marchar. Nosotros abogamos por una suerte de autogestión, llamémoslo así. Nosotros hemos abierto una bolsa de demandantes o de posibles interesados y se van a trabajar unas sesiones de formación de grupo con todos. Tenemos un proyecto que es para 5 unidades familiares, entonces se van a apuntar una serie de gente, pues en alguna sesión hemos estado con 10 personas, en otra con 8, de las cuales, si el proyecto sale adelante, en ese caso hay 5 que se van a quedar por el camino, o 3 de las reuniones. La formación de grupo se trata de esto, de limar, de ver afinidades, de reconocerte en los demás y empezar a generar afinidades y cercanía para ver con quién puedes vivir. Más o menos es un proceso. Nosotros estamos hablando de un proyecto de 5 viviendas, que es complicado porque es lo suficientemente pequeño como para que se terminen matando, como esto vaya mal, pero probablemente sea más fácil de gestionar 5 opiniones que 60, ¿no? Que hay otros cohousing en el que se ha constituido la cooperativa con 60 socios y pretenden llegar a 200 para hacer 200 viviendas. En fin, es un lío. Entonces, bueno, la escala es muy importante. Nosotros defendemos una escala media, porque creemos que estos cohousing de 200 unidades, en fin, son un lío para gestionar. Los hay. Vamos a ver un ejemplo de Madrid de muchas viviendas, pero eso, lo suyo les ha costado 10 años. Los de Madrid se han tirado 10 años gestando el proyecto para poderlo ver realidad, porque, en fin, esto tiene muchas dificultades por el camino. Pero nosotros trabajamos con un sistema que se podría, o sea, nosotros favorecemos el encuentro entre esas personas, les damos herramientas sociales. Las herramientas sociales que decía, nosotros las favorecemos pues, para que haya dinámicas de grupo en las que se vayan conociendo, vayan generando afinidades y la gente se vaya dando cuenta si podría vivir con este como